Bien, a continuación tenemos un video con un extracto de dos de los proyectos que fueron seleccionados en esta convocatoria. Guaguayashka, de Segundo Fueres, y también Espejo de Agua, de Pepe Yepes. Presten la atención. Alilla Chucapanchi Tucuikunayata, Ñuka Shutimika, Segundo Fueres. Shinaka Kaitam Shinapan. Mi nombre es Segundo Fueres, soy de la comunidad de Yambiro de Otavalo. Mi primer trabajo fue una animación en el 2009 que se llama Yacubi, que es una animación sobre la contaminación del ambiente. Cuichipucha, Lana del Arco Iris, que ha estado en varios festivales nacionales e internacionales, con varios premios también. Huaño y Huacay, o Canto a la Muerte, Guaguayashka. Todo el proyecto en sí, esto es para rescatar e inmortalizar la tradición oral. Entonces, y este capítulo trata sobre el Día de los Difuntos y con la connotación de qué significado tiene en nuestra cosmovisión. Espejo de Agua es un documental cuyo tema es cómo afectó a la vida cotidiana de la gente la construcción de una obra de infraestructura cuya construcción se inició en los años 80. Es un proyecto hidroeléctrico y de regadío. Lo que nos interesó para hacer Espejo de Agua, sobre todo, es lograr que otras personas, que los demás ecuatorianos o que otros ecuatorianos conozcamos esta realidad, porque es algo muy poco conocido. Y me parece a mí que la labor del documentalista sobre todo es esa, ¿no? Mostrar aspectos de la realidad que tal vez, aún estando ante nuestros ojos, no los vemos. Bien, esa fue la nota introductoria de estas dos piezas audiovisuales que sin duda muestran la diversidad de formatos que podemos encontrarnos en el input. Bienvenidos a Segundo Fueres de Guaguayashka y también a Pepe Yepes de la obra Espejo de Agua. Segundo, cuéntanos un poco cómo fue este proceso de trabajar con gente de la comunidad, sin experiencia en cine, sin experiencia en actuación, directito, les pones la cámara y grabando. Sí. Primero, este proyecto nace porque justamente uno piensa que para hacer cine necesitas mucho dinero y muchas personas, muchos equipos, maquinaria, ¿no? Y sin eso no eres nadie, no puedes hacer nada más. Entonces, mucha gente de la comunidad, como no tiene acceso a la cultura primero y tampoco tiene recursos económicos, pero sí tienen como sueños, mucha gente que tiene sueños, que el caso de mi experiencia, desde chiquito fui autodidacta. Entonces, por esa necesidad, empecé como a meter esto de no tenemos que tener miedo, solo hay que hacerlo y ya, no importa con qué calidad salga, con qué equipos hagamos, solo hagámoslo. Lo importante es, en este caso, como el otro eje principal que está es como el rescate e inmortalización de la tradición oral de las comunidades. Entonces, apuntemos de ese objetivo y hagámoslo. No importa si no saben actuar, no sabemos cómo dirigirnos, hagámoslo, aprendamos haciéndolo. Entonces, eso fue lo primordial. ¿Es la primera vez que participas en el input? En el input, sí. ¿La primera vez? La primera vez. ¿Cómo te decidiste? ¿Cómo fue ese día? Hoy mando mi pieza porque la mando. Realmente no, siempre he estado como, no sé, siempre era haciendo cosas, pero alguien, creo que era Isabel, que me escribió por Facebook, diciendo, estamos teniendo este evento, mándanos, esta convocatoria, manda algunas producciones. Dije, ¿será? Y estás ahora ¿será? entre los 6 seleccionados, ¿no? Sí, pero luego ya dije, veamos qué pasa, mandemos. Eso es lo más último que tenía. O sea, no es un corto mío, porque es una producción comunitaria, ¿no? Pero es lo más último que tenía y dije también, como estamos en este proceso de educación y la inmortalización y difusión de la tradición oral, sería importante también abrirnos a esta ventana. Entonces, pues mandé eso, un capítulo de eso. Vale la pena verla, Guaguayashka. Isabel, justo hablando de la identidad que muchas veces el input busca dentro de las producciones, coméntanos un poco sobre cómo le fue a Guaguayashka en esta convocatoria. Justo, yo, como dice Segundo, pues le contacté, nosotros tratamos de llegar, y ese es nuestro sueño, ¿no? Llegar al rincón más alejado del Ecuador, donde haya producción, esas producciones que participen de cada convocatoria. A veces no es fácil porque la convocatoria que solemos hacer a través de un spot, digamos, que puede pasarse un mes o no es muy fácil la convocatoria para que llegue a toda la población. Pues
recurrimos a estos medios, al Facebook, tratamos de buscar producciones comunitarias en este caso, porque tratamos de abrirnos, ¿no? Pepe Yepes, Espejo de Agua, ¿cómo un evento que sucedió hace tantos años todavía te puede inspirar para crear una pieza audiovisual en un formato de documental en este caso? Bueno, en el cine documental y creo yo en todo el cine trabajamos siempre con la memoria y este es un tema que se mantiene en total vigencia. Tuve la suerte de, por X razones, conocer a estas personas que viven unos en la Manga del Cura, en algunas comunidades de la Manga del Cura, y otros en las comunidades de la península de Santa Elena, y cuyas vidas continúan siendo afectadas por la construcción de un proyecto hidroeléctrico y de regadío. Me interesó el tema, conocí, como digo, a los personajes, me involucré con ellos, los pude tratar un tiempo y obviamente no podía dejar de hacer una película documental sobre ese tema. ¿Qué estamos esperando para la difusión de este documental? Bueno, ahí tocamos uno de los temas quizás más difíciles que nos toca a los realizadores, porque ahora con el avance tecnológico, con el apoyo que hay de alguna manera con la ley de cine, con el CNCine, no es tan difícil hacer una película, pero sí es difícil la última etapa, que es la de la difusión o la de distribución de la película. En anteriores convocatorias nos hemos encontrado con productos igual que graban directamente a la comunidad sin ninguna experiencia ni técnica ni de actuación. Para nosotros es importante diversidad, multiculturalidad, identidad. Y valioso también el involucramiento de la gente, de la comunidad. De esa manera no se pierde. Y el audiovisual, la televisión, aporta para que se sostenga estos conocimientos que son importantes para nuestra sociedad. Así es, como lo dijo Segundo, muchas veces se veía como algo tan lejano hacer cine, hacer una pieza audiovisual que sea digna de estar en un festival y en un encuentro de realizadores y productores internacional como es el Input. Así que muchísimas gracias a estos dos productores y realizadores. No se pierdan y tienen que ver estas piezas. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de este especial Input 2016-2017.